Muy buen día para todos. Hoy es 5 de abril del 2024 y el dólar alcanzó un nivel mínimo de 3.745 pesos. Son niveles que no veíamos desde mediados del año 2022 y lo que más llama la atención es la fuerte caída que ha tenido la cotización del dólar en Colombia en un contexto de mayor incertidumbre en el entorno político, económico y social, y en donde también a nivel internacional incluso el dólar se ha fortalecido. Vamos a hablar un poco y les voy a contar un poco de qué explica la caída del dólar y el comportamiento del dólar en Colombia hasta este momento y qué expectativas tenemos nosotros hacia adelante para que también ustedes puedan tomar sus mejores decisiones y entiendan lo que está ocurriendo con la moneda, que al final termina siendo un elemento decisivo en cada uno de los negocios o decisiones de inversión o decisiones personales que se toman día a día. Lo primero es que en este momento el dólar en Colombia se está negociando en 3.769 pesos. Como les decía, hoy alcanzó incluso una cotización de 3.745. Esto significa que el peso colombiano ha tenido una apreciación frente al dólar cercana al 2.65% este año. Es particular porque cuando uno revisa las economías emergentes o las monedas de economías emergentes, solo dos economías presentan un fortalecimiento de este estilo, y es México. El peso mexicano ha tenido un fortalecimiento incluso un poco mayor, más cercano al 3%, y Colombia. De resto, la mayoría de las economías o las monedas de estas economías emergentes ha perdido cerca de 3% frente al dólar. El dólar se ha fortalecido en el año. Las expectativas incluso de tasas de interés a nivel internacional han venido aumentando. Entonces, ¿qué explica un poco esto? Vámonos por variables internas y ya miramos un poco el contexto externo. Lo primero y más importante, el precio del dólar es una cuestión de oferta y demanda. Y en términos de demanda, el rubro, la razón por la que más se demandan dólares en la economía colombiana es para comprar bienes y servicios del exterior, por importaciones. El comportamiento de las importaciones en el último año o últimos 2 años es bien importante y es bien interesante entenderlo, básicamente porque por concepto de importaciones en Colombia se compran alrededor de 70.000 millones de dólares al año. Para ser específicos, en el año 2023 se compraron o se demandaron dólares para importaciones por cerca de 62.800 millones de dólares. Esa cifra es importante entenderla porque si bien es una cifra muy grande, en la medida en que la economía colombiana se ha desacelerado, en la medida en que los hogares hemos venido comprando menos vehículos, menos viviendas, menos electrodomésticos, la necesidad de comprar productos del exterior ha caído y por lo tanto las importaciones llegaron a caer en algún momento a una tasa anual cercana al 20%. Las últimas cifras reportadas por el DANE al mes de enero dan cuenta de una caída de las importaciones ya tan solo del 10.3%, pero siguen cayendo. Las compras del exterior o las importaciones en el año 2022, cuando la economía estaba creciendo a unas tasas bastante buenas, llegaron a ser compras por 77.400 millones de dólares. Entonces, lo primero que yo sí les diría es que el principal comprador de dólares de la economía, que es las empresas y el rubro es las importaciones, se ha venido reduciendo. Y esto está muy relacionado incluso con la desaceleración de la economía y con las tasas de interés altas que estamos teniendo. Por eso hemos tenido un descenso en el dólar muy importante. Esto se traduce también en que la vulnerabilidad externa del país se ha venido cerrando, y eso es algo a lo que el Banco de la República hace mención muchas veces. El déficit de dólares de nuestra economía o el déficit de dólares en cuenta corriente como porcentaje del PIB en el año 2022 alcanzaba 6.2% del PIB, uno de los más altos a nivel mundial. En el año 2023, por cuenta de esta disminución en la demanda de dólares que les menciono, el déficit de dólares o el déficit en cuenta corriente se ubicó en 2.7% del PIB y se espera que en el año 2024 esté también muy cercano a ese 2.7 o 3% del PIB. ¿Esto cuánto significa en dinero? Esto significa que en el año 2022 a Colombia, en su balance de importaciones, exportaciones, flujos de entrada y de salida, le hacían falta en esa cuenta corriente cerca de 21.700 millones de dólares.
En el año 2023 ese déficit se cerró significativamente y se ubicó más cerca de 9.700 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares. Si se dan cuenta, este primer aspecto tiene mucho que ver con la desaceleración de la economía. Por cuenta de eso, uno debería tender a preguntarse si la economía se va a recuperar, cómo se van a comportar las importaciones y qué efectos podrían tener sobre el dólar en los próximos meses. Lo primero que yo les diría es que cuando uno analiza el descenso que ha tenido la inflación, la moderación o incluso reducción que han tenido algunos bienes en la economía colombiana, como es el caso del precio de los vehículos, cuando se analiza el comportamiento de la confianza de los consumidores en el país, que ha venido mejorando y que este descenso en la tasa de cambio también tiende a mejorar la perspectiva y la percepción que tenemos los colombianos sobre la economía, pues esto debería apuntar a que muy probablemente el consumo de los hogares en Colombia, si bien no va a tener un fuerte repunte, sí va a ir teniendo una leve reactivación. El segundo semestre probablemente vamos a ver una mayor demanda de dólares por cuenta de esta recuperación de las importaciones. Segundo aspecto importante a tener en cuenta en lo que pasa con el dólar y explica la caída. Tiene mucho que ver con un commodity, con el precio del petróleo. El precio del petróleo hoy, en referencia a Brent, se ha cotizado muy cerca de $91 por barril. Varios incluso aseguran que a raíz de las tensiones geopolíticas en el mundo, que a raíz de esas reducciones de oferta que se están dando y de la fortaleza que igual siguen mostrando las economías a nivel global, el precio del petróleo podría acercarse a 95 o eventualmente $100 por barril en el corto plazo. Remitámonos solo a los $91 que estamos viendo. El año 2024 arrancó con una cotización de petróleo cercana a 77, $78 por barril. Estamos viendo $91, que es el nivel más alto desde octubre del año 2023. Y pareciera que en el corto plazo va a seguir subiendo. Eso ha favorecido la perspectiva y la percepción que se tiene sobre Colombia y también un poco esa perspectiva que podría significar mayores ingresos externos por cuenta de la mejoría en el precio de uno de los principales commodities o productos de exportación de nuestra economía. Sumaría un tercer factor a las razones por las cuales el dólar ha tenido el comportamiento que hemos visto hasta el momento y tiene que ver con las tasas de interés. Mucho se ha hablado de que el Banco de la República no ha bajado sus tasas de interés rápidamente, que mantiene las tasas de interés en doble dígito, que las tasas de interés después de haber llegado a un nivel de 13.25% apenas ha descendido al 12.25% recientemente, pero que otros países como Chile o como Brasil han hecho recortes en sus tasas de interés más pronunciados. Ahí es importante entender lo siguiente. En la medida en que Colombia sigue ofreciendo un diferencial de tasa de interés amplio frente a Estados Unidos, eso ha permitido mantener el atractivo del país para, de alguna u otra forma, atraer flujos de inversión o por lo menos mantener los flujos de inversión dentro de Colombia. Ese nivel de diferencial de tasas de interés también ha sido muy favorable para el comportamiento de la tasa de cambio. Distinto lo que ha pasado con el real brasilero o con el peso chileno. ¿Qué ha pasado en esos países? Que por cuenta de los recortes en las tasas de interés, sus monedas se empezaron a devaluar rápidamente frente al dólar este año y se han generado dos efectos principales, que en la medida en que la tasa de cambio allá se les sube, las importaciones se encarecen y las presiones inflacionarias empiezan a ser mayores. Así que las expectativas de inflación en una economía como Chile han empezado a aumentar. No mucho, pero sí han empezado a aumentar recientemente. Y eso ha llevado al Banco Central a cuestionarse un poco si efectivamente tiene que seguir bajando las tasas de interés. Y en Brasil, la subida que tuvo el dólar frente al real llevó a que esta semana el Banco Central tuviera que intervenir en el mercado de dólar, en el mercado cambiario, a través de operaciones de venta de dólares. Eso para controlar un poco la subida de la tasa de cambio y evitar que esto se traduzca en presiones inflacionarias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este segundo aspecto, que es la postura del Banco de la República, ha favorecido también el desempeño de
de las tasas de interés, o ese tercer aspecto, porque ya les he hablado un poco de las importaciones, del precio del petróleo y de la tasa de interés. Hablaría de un último factor, del cuarto factor, y les doy las perspectivas para lo que resta del año y espero que esta información les sirva para tomar decisiones hacia adelante. El último factor es la prima de riesgo, la percepción de riesgo sobre Colombia. Ha pasado algo muy importante en los activos colombianos en este momento y es que buena parte de la volatilidad que se ha visto en los activos empezó hacia mediados del año 2022 con el resultado de las elecciones y con muchas de las propuestas que se han planteado en el país en los últimos meses. Así que junio del año 2022 es un punto de referencia importante. Cuando uno toma junio del año 2022 y evalúa, por ejemplo, la tasa de interés a la que se financia Colombia, la deuda pública colombiana, hoy esa tasa de interés, que si bien alcanzó niveles casi del 15% en el segundo semestre o al final del año 2022, hoy está muy cerca del nivel de junio. El dólar. El dólar también está en un nivel muy parecido al de junio del año 2022. Las acciones en Colombia. Las acciones en Colombia todavía no han llegado a ese nivel. El índice Colcap estaba en 1.600 puntos, hoy está más cerca de 1.400 puntos. Pero en general, los activos colombianos han venido devolviéndose un poco a los niveles que tenían en junio del año 2022. La prima de riesgo de Colombia en ese momento, medida por lo que se conoce como el CDS o los Credit Default Swaps en dólares a un plazo de 5 años, estaban muy cerca de 200 puntos básicos en ese momento. Por cuenta de la preocupación y de la mayor percepción de riesgo, hacia finales del año 2022 e inicios del año 2023, esa prima de riesgo llegó a estar en 400 puntos básicos prácticamente. Hoy se ubica en 178 puntos básicos. Es decir, que ese último factor, que es el cuarto y es la prima de riesgo país, también se redujo significativamente en los últimos 18 meses. ¿Por qué? Porque también la perspectiva que han tenido muchos inversionistas alrededor del cambio en el modelo económico y alrededor de las reformas económicas o sociales planteadas, eh, percibe que esos cambios tan drásticos hoy son menos probables y que si bien es probable que se den cambios o modificaciones en los frentes que ya he mencionado, probablemente esos cambios van a ser menos drásticos de lo que en algún momento se percibía probable. En ese sentido, yo creo que hasta aquí ya les he explicado qué es lo que explica que el dólar en Colombia se haya comportado como se está comportando hasta el momento, hoy 5 de abril del año 2024. ¿Qué perspectivas hay hacia adelante? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, en términos de tasas de interés internacionales. Hoy, después de datos de empleo en Estados Unidos, después de ver cifras del sector de manufactura, después de ver la evolución que ha tenido la economía de Estados Unidos, no está tan claro si la Reserva Federal va a poder bajar tasas de interés ahora en junio. Las expectativas se están yendo más hacia septiembre de este año. Entonces, en ese sentido, probablemente el dólar de aquí en adelante va a estar un poco más fuerte por cuenta de una expectativa de que las tasas de interés internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, se mantengan más altas por un tiempo, ¿sí? Se está posponiendo esa baja de tasas. Segundo, yo creo, y ya se los mencioné, en términos de importaciones, lo que vamos a ver es que haya una recuperación leve de la economía. La economía colombiana el año pasado creció 0.6%. Este año la tasa de crecimiento podría superar el 1%. Las estimaciones que tenemos en el grupo han estado fluctuando más cerca de 1.3 a 1.5%. Las del Banco de la República se incrementaron recientemente de 0.8% a 1.1%. Es un crecimiento bajo y un crecimiento bajo sobre todo después de un año de una desaceleración muy marcada, pero es una reactivación, lo cual quiere decir que las importaciones probablemente van a ir mejorando y van a ir repuntando. Muestra de ello es lo que les mencionaba. La tasa de caída de las importaciones llegó a ser del 20% anual. En este momento la caída de las importaciones es del 10% anual. Ahí ya se empieza a ver una leve estabilización, así que ese segundo factor también influye al alza. Hay un tercer factor que incluso es coyuntural y que de pronto no lo mencioné en las razones que han traído el dólar hasta acá, pero tengan en cuenta que en estos días, en estas últimas semanas,
hemos estado en medio de la realización de la OPA de las acciones remanentes de Grupo Nutresa. Y eso significa, en una OPA que podría valer alrededor de 1.200, 1.250 millones de dólares, que si bien no todos esos 1.250 millones de dólares implican monetización de dólares para pagar la OPA, porque parte de los recursos se consiguieron con la banca en Colombia, parte del pago de la OPA se hará con acciones, en fin, distintas variables. Lo que sí podría haber significado es que cerca de 400 o 500 millones de dólares se tuvieron que monetizar para pagar la OPA de Nutresa, que tuvo como fecha límite esta semana, el 3 de abril, y que ya la próxima semana hará todo el proceso de adjudicación y pago. Eso quiere decir que ese flujo de dólares temporal ya no estará, lo cual quiere decir que probablemente la tasa de cambio también puede tener un rebote porque ese flujo temporal desaparecerá. Cuarto, la prima de riesgo. La prima de riesgo de Colombia ha empezado a incrementarse. Como les decía, está en niveles considerablemente bajos frente a la historia que hemos tenido en los últimos 2 años, pero por cuenta del aumento en la incertidumbre política, social, los anuncios que se han dado o las medidas que se han tomado recientemente en los últimos días en el país, la prima de riesgo sí ha empezado a incrementarse un poco y podría seguir esa tendencia en las próximas semanas o meses, lo cual también quiere decir que la presión hacia la tasa de cambio puede ser al alza. En el caso del precio del petróleo, para terminar, ese sí es el factor que genera una compensación y que hay que seguir muy de cerca, porque como les decía, el precio del petróleo ha subido a $91. El precio del petróleo en esa referencia Brent pareciera que puede seguir subiendo en el corto plazo por fortaleza de demanda y por disrupciones en la oferta. Eso podría contener la subida del dólar o mantenernos en un rango mucho más estable de la tasa de cambio. Pero las perspectivas que existen para finales del 2024 o para el 2025 apuntan a que el precio del petróleo debería tender a descender a medida que la economía global sí se desacelera y se vuelven más notorios los efectos de las altas tasas de interés que estamos viendo. Conclusión, nosotros creemos que la tasa de cambio debería empezar a tener un repunte, no tan fuerte, pero sí un repunte hacia, hacia lo que resta del año y sobre todo hacia el segundo semestre, acercándose más a tasas de 4.000 pesos o dependiendo de la volatilidad que exista o de las presiones que existan en prima de riesgo país, pues pudiese ser mayor. Pero sí creemos que estos niveles marcarán un punto de inflexión en la tasa de cambio para los próximos meses. Espero que esta información les sirva para entender el comportamiento del dólar, que sea oportuna en una jornada en la que el dólar ha tenido fluctuaciones muy importantes y recuerden que siempre en estos espacios de visión da vivienda estaremos entregándoles información y análisis que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones. Los invito a que entren a nuestro portal de información visión.davivienda.com para que consulten esta y mucha más información sobre los mercados, la economía, los activos financieros y el dólar. Que tengan muy buen día.